Atención, atención, la condena a Sarkozy arde Francia, pero sobre todo tiembla España. Bueno, más bien en España quienes tiemblan son Zapatero y Pedro Sánchez. Sarkozy, expresidente de Francia entre 2007 y 2012, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Bueno, fue presidente de Francia, pero para hacerlo tuvo que financiar su campaña electoral. Era en aquel momento ministro de Interior, y esa campaña fue financiada por parte de quién? Pues por parte de un dictador, Muammar Gaddafi, que le financió la campaña electoral. Oh, y qué curioso, porque estos al final son vientos, son bases argumentales y modas que surgen en los países cuando se inicia a estudiar cómo imputar a expresidentes. Y ojo, porque en España tenemos un caso similar. ¿Quién ha financiado la campaña de Pedro Sánchez? O mejor dicho, ¿quién ha financiado al PSOE? ¿Dinero que viene acaso de Venezuela? ¿Y Zapatero tiene algo que ver? Sí, porque han salido noticias en los últimos meses, precisamente las hemos comentado en este canal. Son todas presunciones, pero la UCO está trabajando en ello. Y ojo, porque cuando veas la barba de vecino cortar, pon a remojar la tuya. Esto es lo que dicen. Repito, habitualmente este tipo de acontecimiento, cuando se sienta una base jurídica, por así decirlo, ¿no? Aunque esté en otro país, estos vientos llegan, ¿no? ¿Y hasta qué punto? Si la financiación ilegal para llegar a ser presidente o para que el partido disponga de más dinero se inicia a considerar un delito importante, no es que no lo haya sido nunca, pero se inicia a ver demostración en otros países de que se puede perseguir a expresidentes, ¿por qué no hacerlo entonces en el propio? ¿Se tienen bases para perseguir a Pedro Sánchez y a Zapatero? Si Sarkozy va a prisión y un presidente en la Unión Europea, no estamos hablando de Lula da Silva, no estamos hablando de Maduro, no, estamos hablando de un país de la Unión Europea. Si el presidente va a prisión, ¿por qué no se puede estudiar esa posibilidad también en otros países de la Comunidad Europea, de la Unión Europea? ¿Cuál puede ser el siguiente? ¿Quiénes van a ser los siguientes? Acompáñame en este vídeo porque vamos a ver cómo precisamente el caso de Sarkozy es muy aplicable al de Pedro Sánchez en España. Financiación ilegal, prisión. ¿Ocurrirá lo mismo con Pedro Sánchez? Venga, vamos con el vídeo. Así es, amanecíamos ayer con esta noticia. Sarkozy es declarado culpable, arresto domiciliario y brazalete en el tobillo las 24 horas. ¿Será el brazalete del Ministerio de Igualdad español? Espero lo tengan más eficaces. Vamos a ver el vídeo. Monsieur le Président, est-ce que c'est une outrance ce procès ou un grand jour pour la lutte contre la corruption? Evitar responder a la pregunta de los periodistas. Ha salido culpable por recibir dinero de Muammar Gaddafi en su campaña al Eliseo del 2007. Sarkozy ha reaccionado airado contra la indignidad de la pena solicitada. Aunque finalmente evitó la cárcel, será el primer presidente sujeto a arresto domiciliario y portar un brazalete. Es la tercera vez que es inculpado por corrupción, financiación ilegal o tráfico de influencias. Esto es lo que tenemos. También lo tenemos de Reuters. El presidente Sarkozy prácticamente dice lo mismo, recibir dinero de Libia. Aquí tenemos prácticamente las mismas imágenes de Reuters. No ha sido el primer presidente. Tenemos aquí otra noticia de la BBC. Former French President Nicolas Sarkozy ha sido sentenciado a 5 años de prisión. Concretamente, he leído en lo que el artículo de la BBC, del BBC, perdón, no de la BBC, de la BBC, y lo tengo traducido, te lo voy a leer. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a 5 años de cárcel tras ser declarado culpable de la conspiración criminal en un caso relacionado con millones de euros de fondos ilícitos del difunto líder libio, coronel Muammar Gaddafi. El Tribunal Penal de París lo absolvió de todos los demás cargos, incluyendo corrupción pasiva y financiación ilegal de campañas. La sentencia implica que pasará tiempo en prisión, incluso aunque presente en recurso, algo que Sarkozy afirma tener intención de hacer. En declaración ofrecida después de la audiencia de este jueves, el exgobernante dijo que el veredicto es extremadamente grave para el Estado de Derecho.
hablará del lawfare, ¿no? Sarkozy, quien alega que el caso tiene motivaciones políticas, fíjate, fue acusado de utilizar fondos de Gaddafi para, para financiar su campaña electoral de 2007. La fiscalía alega que, a cambio de ese dinero, Sarkozy prometió ayudar a Gaddafi a combatir su reputación de paria ante los países occidentales. Oh, cómo suena esto a Nicolás Maduro, ¿no? Y a lo que está haciendo Zapatero, blanqueando a Nicolás Maduro para los países occidentales, ¿no? La fiscalía alega que, a cambio, bueno, esto lo acabo de leer, la jueza Nathalie Gavarino afirmó que Sarkozy permitió que asesores cercanos contactaran con funcionarios libios con el fin de obtener apoyo financiero para su campaña. ¿No suena esto a Pedro Sánchez, que utilizó apoyos externos cercanos para obtener un dinero de Venezuela y financiar precisamente ser líder, ¿no? Presidente de la Internacional Socialista? Fíjate cuántas similitudes. Pero el tribunal dictaminó que no había prueba suficiente para determinar que Sarkozy fuera beneficiario de la financiación ilegal de la campaña. También se le ordenó pagar una multa de 100.000 euros. Cuando la jueza leyó la sentencia, se produjo una conmoción en el tribunal. Sarkozy podría ser enviado a prisión en París en los próximos días. Una novedad para un expresidente francés y un golpe humillante para un hombre que siempre defendió su inocencia en este juicio y en los demás procesos judiciales en su contra. Uy, me recuerda esto. Pues a ver, yo creo que, como he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. ¿Nos toca defender la verdad? Pues defenderemos la verdad. Y la verdad es que mi hermano y mi mujer pues son inocentes. Y espero que cuando eso suceda, y la justicia así lo dicte, pues tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo pues todo lo que está planteando en este caso el juez. A que suena a lo mismo, ¿verdad? Pero sigo leyendo la noticia. Lo ocurrido hoy es de extrema gravedad, dice Sarkozy, para el Estado de Derecho y para la confianza que se pueda depositar en la justicia, declaró Sarkozy a la puerta del tribunal. Si quieren que duerma en la cárcel, dormiré en la cárcel, pero con la cabeza bien alta, añadió. Tiene 70 años y por eso irá a cárcel domiciliaria con brazalete. Como le ha pasado a Cristina Kirchner, al final ese es el destino de aquellos que medran para llegar al poder, hacen cosas sucias y como les toca luego la justicia, yo creo que lo hacen aposta, que le toque muy tarde para que después no tengan que ir a prisión y vayan con brazalete. Lo que pasa es que Pedro Sánchez es muy joven. La investigación se abrió en 2013, 2 años después de que Saif al-Islam, hijo del entonces líder libio, acusara por primera vez a Sarkozy de recibir millones de dinero de su padre para financiar su campaña. La cosa sale desde fuera, igual que podría destaparse con la caída de Maduro alguien que señale a Pedro Sánchez y a Zapatero. Es que estamos en un paralelismo realmente inquietante. Al menos debe serlo para Zapatero y Pedro Sánchez. Al año siguiente, el empresario libanés Zaid Taqieddine, quien durante mucho tiempo actuó como intermediario entre Francia y Oriente Medio, afirmó tener pruebas escritas de que la campaña de Sarkozy fue financiada abundantemente por Trípoli, Libia, y que los pagos por valor de 50 millones de euros continuaron tras su llegada a la presidencia. Entre los otros acusados en el juicio se encontraba el exministro de Interior, Claude Ghent, y Brice Artefeu, no sé cómo se pronuncia. El tribunal declaró a Ghent culpable de corrupción, entre otros cargos, y a Artefeu de conspiración criminal. Un poco como Ábalos y Santos Cerdán. Podemos hacer ese paralelismo. Entre los otros acusados en el juicio, esto lo he leído, la esposa de Sarkozy, la ex supermodelo y cantante italiana Carla Bruni, fue acusada el año pasado de ocultar pruebas relacionadas con el caso Gaddafi y de asociarse con delincuentes para cometer fraude, cargos que ella niega. En fin, esto es lo que tenemos. Desde que se perdió su reelección en 2012, Sarkozy ha sido objeto de varias investigaciones penales. También apeló contra una sentencia en 2024 que lo declaró culpable de gastar más de lo debido en su campaña de reelección en 2012 y de contratar posteriormente a una agencia de relaciones públicas para encubrirlo. Fue condenado a 1 año de prisión, de los cuales 6 meses fueron suspendidos. En 2021 fue declarado culpable de intentar sobornar a un juez en 2014 y se convirtió en el primer expresidente francés en recibir una pena de prisión. En diciembre, el Tribunal de Apelaciones de París dictaminó que, en lugar de ir a la cárcel, podía cumplir la condena en su domicilio usando un dispositivo de monitoreo electrónico. Lo curioso de todo esto es que el historial de Sarkozy y la personalidad, una vez más, se parece mucho al historial de este hombre y también el modus operandi tiene ciertos símiles, ¿no? Utilizando a gente que le haga el trabajo sucio, pero finalmente cayendo por ser señalado por poderes externos
que cayeron a su vez, que esto es lo que podría pasar con la caída de Maduro. Tan es así que no olvidemos estas palabras sobre el mismo delito por el que Sarkozy ha sido sentenciado, la financiación ilegal. Claro, en el caso de Sarkozy, la financiación ilegal fue a la persona, porque, claro, quien compite para la elección de presidente en Francia es una persona, no es un partido. En el caso de España, la diferencia es que la financiación ilegal no ha ido a la persona, sino ha ido al partido, que los partidos políticos al final, por eso son mafias que sirven para blanquear la responsabilidad y diluir las responsabilidades de los individuos. Habría que ver cómo esto puede trasladarse, digamos, a España como para finalmente señalar a Pedro Sánchez, que en el fondo es el responsable del partido. Una financiación ilegal del partido al partido no podría hacerse en caso alguno a espaldas de su líder, de su presidente. No podría decir, no, yo no lo sabía. Aún así, es mucho más difícil de encontrar la relación entre la financiación ilegal al PSOE y la responsabilidad de Pedro Sánchez que en el caso de Sarkozy, porque esa financiación es directa, va a la persona. No obstante, no olvidemos que ya se ha hablado en España del mismo delito para señalar precisamente a Pedro Sánchez y a Zapatero. Fíjate. Los números no cuadran ni a la agencia tributaria, ni a la Guardia Civil, ni al propio instructor del caso Koldo. Según Hacienda, el exministro de Transportes había donado al Partido Socialista más de 44.000 euros, pero según sus cuentas bancarias, ese importe se reduce a menos de 8.500. Esa diferencia, fíjense, supera los 36.000. ¿Dónde están? ¿Cómo se justifican? ¿Y a qué responden estas cifras tan dispares? Ante esta incongruencia, el magistrado Leopoldo Puente ha ordenado al PSOE que entregue todos los detalles de las donaciones de Ábalos sin límite temporal, fechas, métodos de pago, conceptos o cuentas de origen, absolutamente todo, porque la opacidad en este caso no puede tener cabida. El partido ha respondido y lo ha hecho con una explicación que tampoco despeja del todo las dudas. Aseguran que los diputados socialistas no cobran su sueldo del Congreso, sino del grupo parlamentario, que de ahí se detrae una aportación voluntaria a Ferraz. Y que además existe una cuota de militancia, 2 vías de ingreso, pero ninguna explicación concreta sobre esa diferencia millonaria que señalan tanto la agencia tributaria como el propio magistrado. Mientras tanto, la UCO sigue tirando del hilo. También ha pedido aclaraciones a la Cámara Baja, al Congreso de los Diputados, porque entre lo que Ábalos habría percibido del Parlamento más de 750.000 euros entre el año 2014 y 2024 y lo que aparece reflejado en sus cuentas bancarias, menos de 8.000, hay desde luego un desfase llamativo. ¿Dónde está el resto del dinero? ¿En qué se ha empleado? ¿Se habrían producido donaciones reales al partido o si se maquillaron movimientos financieros bajo ese concepto? Financiación ilegal a través de Ábalos, a través de un intermediario. Y Pedro Sánchez no sabía nada, pero también tenemos a Albert Castillón, que hablaba de esto. Fíjate, esto fue el 2021. A partir de ahí, la suposición de que le nombran presidente de la Internacional Socialista pagando 250 millones en bonos de PDVSA. La suposición de que, por ejemplo, en 2024 el PSOE consigue de dinero privado donaciones por valor de 24 millones de euros, más que Sumar, PP, Vox juntos. ¿Quién dona tanto dinero al PSOE en 2024? ¿Quiénes son, no? Todo eso es lo que se está investigando y la UCO ha encontrado en las llamadas entre Koldo y Delcy pruebas de la presunta financiación del PSOE. Y me parece lo más importante que va a ocurrir en los próximos días. Fíjate, ¿de dónde viene ese dinero? Pues se está creando en España ya el relato, la retórica que fundamenta prácticamente y calca para Pedro Sánchez lo que ha sucedido y se ha argumentado en Francia para Sarkozy. Víctor de Aldama. Y son noticias que están saliendo. Lo que sí yo te confirmo es que ha participado en la financiación ilegal del partido. ¿Por qué sabes eso? ¿Y por qué sueltas eso? Porque bueno, son opiniones de Víctor Aldama, claro, porque primero he estado en reuniones, tengo documentación, como he dicho en muchas ocasiones. ¿Esa es la documentación que tú hablas de un sobre? Eso es parte de la documentación que hay en un sobre. Esta es la clave de la clave. Bueno, son partes de ellas. Don Víctor, yo como telespectador del otro día, la pregunta que me hacía es esa financiación irregular o ilegal de la que habla y de la que supongo no puede decir gran cosa ahora, ¿es una financiación venezolana? Bueno, ¿es dinero venezolano? Como el otro día dije, no puedo hablar de ello, como bien has dicho, y no voy a contestarte a la pregunta, ¿vale? Pero en su momento se responderá cuando Fiscalía me pida que lo aclare y cuando el magistrado me pida que lo aclare. Espero que esté viendo el programa.
Bueno, todo apunta a que se trata de esto, que en España tenemos posiblemente un esquema muy similar de financiación ilegal que ha llevado, muy similar al que ha llevado a Sarkozy a prisión. Y esto puede replicarse. Y esta base fundamental, esa base, digamos, argumental, sobre la que se ha fundamentado precisamente la sentencia de Sarkozy, podría ser utilizada incluso a nivel mediático para señalar a Pedro Sánchez e iniciar precisamente el camino que lleve no solo a su imputación, sino también a la sociedad a prepararse para ese momento, puesto que la respuesta la tenemos. Ya sabemos cómo reaccionará Pedro Sánchez, ya sabemos cómo ha reaccionado Sarkozy, será lo mismo, lawfare, ataque político, etcétera, etcétera. Pero que duda cabe de que cuando los vecinos hacen unas cosas, hay que iniciar a plantearse, porque al final son modas, repito, son esquemas, son formas de trabajar para llegar al poder y son formas también de la justicia para investigar al poder. Por tanto, lo que ha sucedido en Francia, estoy convencido que tendrá su réplica a escala aquí en España. Y ojo, porque muy probablemente la respuesta cuando ese momento llegue será la misma que vamos a ver aquí por parte de Sarkozy. Vamos a escucharla. El tribunal ha ido todavía más lejos, declarando solemnemente que los documentos de Mediapart, que están en el origen de este procedimiento, estaba, y cito, falsos, infundados. Me han reenviado a este tribunal. Vamos, que la denuncia, como dice Pedro Sánchez, se basa en panfletos, denuncia falsa, acusaciones populares. Básicamente, la retórica para rechazar la condena es la misma. Por 4 delitos. 3 de ellos me han absuelto. No han encontrado financiación ni corrupción. Por tanto, estoy condenado por haber presuntamente dejar hacer que mis colaboradores habrían tenido la idea de una financiación ilegal de mi campaña. Fíjate, lo mismo que podía decir Sánchez. No, yo no sabía nada. Mis colaboradores han tenido una idea de financiación ilegal de la campaña. Pero yo no he sido. Han sido lo otro lo que han hecho el trabajo sucio. Y además, después de haber sido sentenciado, es decir, la sentencia es firme, apelable, es cierto, pero dice presuntamente, no, ya presuntamente no. Hay una sentencia, eso ya no es presunto. Pero fíjate cómo sigue con esa retórica. Durante todos estos años siempre he asumido mi responsabilidad. No he estado detenido, me han interrogado, examinado. De hecho, la presidencia del tribunal ha llegado a decir que no había financiación ilegal en mi campaña ni personal. Y la conclusión del tribunal es que debo ir 5 años a la cárcel. Cuando saben dónde vivo, me reconocen por la calle. Y he asumido siempre mis responsabilidades. No entiendo esto último, ¿no? Bueno, al menos él puede pisar la calle, Pedro Sánchez no. Pero fíjate, básicamente estaba culpando al juez de haber realizado una investigación prospectiva. Como dice Pedro Sánchez, me han buscado, me han interrogado, no han encontrado nada, me han liberado, ¿no?, de 3 delitos y finalmente me han condenado por 1. No encontraban nada, me han hecho una, pues no lo ha dicho, pero básicamente la base argumental es la misma. Pero ¿será porque los delitos también son los mismos? ¿Veremos esto también en un futuro en Pedro Sánchez? ¿Veremos un Pedro Sánchez decir lo mismo de sí dentro de, quién sabe, meses, años? ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.